A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en tiempo real en streaming www.telesucesos.net. Y también en YouTube subimos posteriormente la emisión de este programa luego de su emisión al aire. Ahí es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia aquí del doctor Carlos Cárdenas, quien es el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y del arquitecto José Antonio Rocha, quien es uno de los coordinadores o es el coordinador del Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica en el Crecimiento y en el Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes 2024. Empecemos con usted, doctor Cárdenas. Este congreso iba a ser en noviembre del año pasado, pero situaciones que son de conocimiento público, como el cambio de gobierno y los apagones de luz de esa época, hicieron que se mueva ahora para febrero. ¿Por qué de dónde salió esta iniciativa de hacer este congreso, ya que el tema de la desnutrición crónica es un asunto que muy poco se lo trata, que tiene porcentajes, estadísticas que son muy variables además, porque eso se puede ir midiendo además conforme va pasando el tiempo? ¿De dónde salió esta iniciativa de realizar este congreso y de qué manera puede aportar a combatir esa desnutrición crónica? Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos privilegiados de poder saludarles y por supuesto a toda la audiencia. El Colegio Médico por historia se ocupa de prácticamente todos los problemas de la salud en el país, pero coincide que soy médico pediatra y entonces uno de los más graves problemas que aquejan a nuestro país es la desnutrición de los niños. A sabiendas que esto es un problema multisistémico, no es únicamente un problema médico, se complica como un problema médico, pero que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades o el acceso a iguales oportunidades, que tiene que ver con la concentración de la riqueza, que tiene que ver con infraestructura sanitaria, agua potable, alcantarillados, que tiene que ver con la cultura de los padres, que tiene que ver con sus costumbres, cultura alimentaria. Es decir, influyen muchísimos factores que desgraciadamente lo que hacen es, si llega una desnutrición crónica, a provocar una detención en la capacidad de aprender de los niños, y es irreversible. Y que se inicia en la gestación. Y este es un problema mayor cuando sucede efectivamente en los 1000 primeros días, que es desde la concepción hasta los 2 años. En los primeros 2 años el cerebro humano crece el 80% del tamaño del adulto, 80%. Y lo mismo los expertos, los que manejan mucho el tema del neurodesarrollo, dicen pues que durante estos primeros años es como ponerle cimientos al conocimiento de los niños. Y entonces, si es que por desgracia durante los 2 primeros años ese niño se ha nutrido mal, tiene una desnutrición crónica, nació de peso bajo, etcétera, ese niño está condenado a formar parte de este gran grupo de personas que por desgracia no alcanzan estándares de conocimiento para desempeñarse en trabajos de mucha mayor complejidad a sí mismo. Y viene el círculo de la pobreza que se perpetúa y que en nuestro país está alrededor del 50%. En pobreza extrema estamos hablando del 20% casi. Así que esas son situaciones que por desgracia complican el devenir histórico de las naciones, de los pueblos, nuestro país en particular. Y realmente ha sido poco lo que se ha hecho
desde hace muchos años. Probablemente algunos estudios, extrañamente hechos por el Ministerio de Integración Social y Económica, ahí es donde encontramos la mayor cantidad de datos sobre este problema. El Ministerio de Salud se ocupa de algunas cuestiones también, pero nosotros decimos, ¿por qué el Ministerio de Inclusión Económica y Social no hace esa parte? La inclusión social económica. No es solamente medir, tener datos, sino que no hay una política en ese sentido. No hay una política de salud en general. Nuestro Sistema Nacional de Salud precisamente adolece de estas falencias, y nosotros venimos insistiendo ya en el contexto macro que hay que fortalecer la atención primaria. Claro, cuando fortalecemos la atención primaria, la morbilidad y la mortalidad también, la morbilidad en particular se reduce en 80%. Entonces, ahí es donde tenemos que diagnosticar, para el caso que nos ocupa, cómo está creciendo el niño, cómo va desarrollando las habilidades del aprendizaje, del conocimiento, de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, del lenguaje, de la socialidad. Allí es donde se tiene que diagnosticar e implementar las medidas necesarias para hacer una alimentación adecuada, seno materno desde el principio, después una inclusión en una alimentación equilibrada y lo más importante, entrenar a nuestros niños a hacer estimulación temprana para que alcancen sus máximos potenciales, no solo en crecimiento, sino también en neurodesarrollo. Así es, existen cuantiosos datos respecto a ir midiendo estos parámetros. Se habla que un 27.2, dice el boletín, de los niños menores de 2 años en el Ecuador, según datos de la UNICEF, sufren de lo que es la desnutrición crónica infantil. Estos valores a nivel región, este 27.2, es un valor alto. Deberíamos estar en 0, por supuesto, todos los países, sería lo ideal, pero ¿cómo son los parámetros de otros países en la región sobre todo? A ver, mencionemos Chile. Chile en la década del 50 tenía como 40% de desnutrición crónica. A la fecha, casi 70 años, ha llegado al 1.5. Este es un trabajo de largo aliento. Este es un trabajo de largo aliento porque hubo un compromiso de las estructuras sociales, políticas de ese país. Vamos a sacarle adelante a nuestro país. Y mantener esas políticas a pesar de los cambios de gobierno. De lo contrario significa lo que estamos hablando. Es un país de gente pobre que no tiene capacidad para resolver sus problemas, o no lo estamos viendo nosotros en nuestra realidad. El Perú, hace no mucho tiempo, estaba también con índices muy altos y ahorita están manejando ya cifras de 1 dígito. Igualmente, porque se comprometieron, porque le vieron la relevancia social, la trascendencia histórica de naciones que por desgracia están condenadas a la pobreza, porque su gente no puede desarrollar habilidades de aprendizaje y de resolución de problemas complejos. Y si no, veamos nuestra Asamblea Nacional, veamos la historia de lo sucedido ahí. Teníamos hasta personajes de respeto como personas, por supuesto, pero que eran hasta analfabetos. Así es. Acuérdese usted de muchos que sacaron títulos hasta de bachilleres. Entonces, un país que se maneja en esas condiciones, ¿qué le espera? Así es, y que por supuesto el Estado, lejos de ser un país pobre, que eso también es difícil, ir saliendo por lo menos a atacar ese tema de la desnutrición crónica en esos sectores pobres. Arquitecto, le saludamos nuevamente. ¿Cómo está la puesta en escena de este primer Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica en el crecimiento y neurodesarrollo de infantes y adolescentes? ¿Cuándo se va a realizar? La puesta en escena, básicamente. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ya lo decía Carlos, tuvimos que reprogramar en noviembre del año anterior, cuando se iba a hacer el Congreso, justamente por el tema de la coyuntura política, que no se posicionaba la Asamblea, y ahí, por ende, las autoridades. Consecuentemente vino el tema de los apagones, que nos iba a complicar. Replanteamos las fechas y estamos por iniciar. El Congreso se va a realizar en las instalaciones de la Flaxo, aquí en Quito, 14, 15 y 16 de febrero. Ya tenemos
la confirmación de todos los ponentes. Tendremos ponentes desde Canadá, de Colombia, de la Argentina vienen por vía Zoom. Y tenemos una gran suerte de personas que se han sumado a esta iniciativa, porque como lo decía Carlos, me parece que la primera gran piedra que se pueda poner en este edificio social es el hecho de hacer un gran acuerdo nacional. Va a ser muy difícil. El Ecuador siempre es un país que ha presentado dificultades para ponernos de acuerdo. O sea, nosotros no queremos darle ni siquiera un comentario de tinte político, pero yo creo que es una realidad en la que tenemos que estar todos los días viviendo. Nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, sobre todo en agendas mínimas, como debería ser el hecho de trabajar por... Debería ser prioritario. Claro. No hablamos de la seguridad, está bien, pues es prioritario, no la educación, pero en la salud, y topamos la salud incluso ni siquiera dentro de lo preventivo, sino dentro de lo curativo. Hombre, y es el ¿no? futuro, ¿no? Ajá. Porque siempre se habla con frases de cajón de que el futuro de los países son los niños, pero no estamos haciendo nada por un futuro. Y lo que decía Carlos, estos países de América, que son países condenados a seguir viviendo en un tercermundismo, ¿por qué tenemos que seguir condenándole a nuestros niños a que sufran esto? Usted me pregunta por la puesta en escena del Congreso. Vamos a tener 3 días con expertos. Desde el miércoles de ceniza, desde acabado el ceniza, feriado de carnaval. Para que empecemos santitos el Congreso. Vamos a tener, viernes, okay. Vamos a tener expertos el primer día, donde vamos a empezar a mirar más que la problemática, el concepto de imagen, de cómo lo mira el mundo, de cómo lo miran las instituciones de afuera, cómo lo miran las ONGs, al problema en el mundo, porque esto es un problema mundial, esto no es un problema de Ecuador. El segundo día ya entrarán en escena los expertos clínicos y médicos para tocar temas tan importantes como hitos del neurodesarrollo, tocar temas como los 1000 primeros días en el desarrollo del cerebro de un infante, la desnutrición emocional, de lo que muy poco se habla. Una madre con desnutrición emocional va a tener un producto desnutrido emocionalmente y es un problema muy complicado. La dentición y la desnutrición, o sea, temas que aparentemente no se han abordado. Y el tercer día trabajaremos en todo lo que queremos que sea la política de Estado, porque consideramos que debemos seguir teniendo una política de Estado en el país. Los países que están saliendo adelante en esto es porque tienen una política de Estado y la siguen estimando como prioridad nacional. Van a haber temas tan importantes. Esta semana cerrábamos un tema con un médico de Guayaquil, donde vamos a empezar a aplicar la inteligencia artificial en los niveles de medición de la desnutrición, porque la medicina es una de las ciencias que más fácil se ha tomado de la mano de la inteligencia artificial, y por qué no empezar a pensar ahorita de que la inteligencia artificial también forma parte de los estándares para poder luchar contra, sobre todo contra la medición, de cómo se tiene que llevar los parámetros de medición de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Así que serán 3 días de intenso trabajo. La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición ya se unió con nosotros, algunos organismos internacionales, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchos otros, también ya han dado su beneficio para venir a estar en el Congreso. Y como le digo, creo que lo más importante es que el tercer día empezaremos en la construcción de un documento que servirá de coadyuvante para que se lo entreguemos al Gobierno Nacional y seamos nosotros los que un poco también le digamos cómo se deben hacer las cosas, porque en estos 3 días los expertos nos van a decir el aporte y las recomendaciones que le entregaremos a la Secretaría Técnica de Desnutrición, y entendiendo también que la Universidad Santander de México, desde su Vicerrectoría Internacional, ha entendido, y lo ha entendido muy bien, que el principal eje transversal para esta lucha es la educación. Yo creo que sin educación es muy difícil empezar a manejar cosas. Ellos están poniendo todo su contingente, el Vicerrector Internacional estará presente en el Congreso, para que empecemos a trabajar en programas inclusive con instituciones como la AME, la Asociación de Municipalidades, que tienen la competencia del saneamiento y del agua. Entendamos, arquitecto, que si no hay agua potable, no hay lucha contra la desnutrición que valga. Entonces yo creo que desde noviembre del año anterior, que estaba el Congreso, a hoy, creo que lo hemos enriquecido, creo que se ha fortalecido desde el punto de vista de la gente que ha venido a meter el hombro, y todas estas manos que hoy en día nos van a ayudar a jalar este carro que de por sí ya es muy pesado. Creo que va a ser un lindo evento. Creo que la iniciativa del Colegio Médico, en unión con el Decenio de Naciones Unidas,
Naciones Unidas también mira con mucha preocupación y con ojo avisor estos problemas, y de hecho Naciones Unidas con su decenio pues es también una de las instituciones que está aportando para que esto lo saquemos adelante. ¿Van a haber ponentes del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Salud? O sea, vamos a estar ahí. Sí, vamos a tener, como le digo, una suerte de expertos desde el punto de vista privado, desde el punto de vista estatal, porque esto es un problema de Estado. Va a estar la academia, va a estar la empresa privada, va a estar gremios, va a ser un congreso multidisciplinario. Entendámoslo, que la desnutrición, como le decía el doctor Cárdenas, no es un problema médico, es un problema social, es un problema estatal, es un problema de empresa, es un problema social. A nosotros nos ha llamado muchísimo la atención de que hoy en día en el imaginario de la gente joven ya está la desnutrición. Nos hemos encontrado con que hay mucha gente joven comprometida en la lucha contra la desnutrición. Sí, y muy duro. Nos hemos encontrado con que hay gente joven, seguramente de la generación anterior a la nuestra, que ya está con miras muy puestas a futuro de trabajar por este problema. Están activos en el sentido, eso es bueno. Entendiéndolo de que el futuro son los jóvenes, y estos chicos, como lo decía Carlos, que sufren de desnutrición crónica infantil, pues tienen una ventana de oportunidad cerrada. Entonces el Congreso también lo que va a hacer es empezar a trabajar qué vamos a hacer, cuál va a ser la propuesta para estos chicos que ya sufren de desnutrición. Porque sí, hay que trabajar en la prevención, pero no nos olvidemos que ya hay chicos con desnutrición y con porcentajes altos, ¿no? Está muy bien identificado el sector geográfico, es la Sierra Centro, con una isla en la provincia de Santa Elena, porque entendamos que es diferente nutrirse o alimentarse en la costa que en la sierra. Y lo otro que está muy bien identificado es la situación étnica donde está la desnutrición, en la gente más pobre, por supuesto, en el sector indígena. ¿Qué productos tienen el alcance? Mire usted acaba de decir algo importante. El Ecuador venía alimentándose muy bien y tenemos forma de alimentarnos muy bien. En algún momento esa línea se rompió y nos empezamos a alimentar donde pensamos que comernos una cantidad enorme de arroz y de papas, de carbohidrato, eso es nutrirnos, y no es así. El Programa Mundial de Alimentos... Sentirnos llenos no es alimentarnos. El Programa Mundial de Alimentos va a tener una conferencia donde vamos a empezar a trabajar para buscar esa soberanía alimentaria. El Ecuador es muy rico en alimentos, tenemos alimentos muy buenos para nutrir a nuestros niños. Así que nos hemos preocupado por tener una agenda muy equilibrada, muy balanceada, para que ojalá tengamos el éxito que el Congreso espera. Que así sea. Doctor, ¿a quién está dirigido el Congreso? Porque veo aquí los costos, por ejemplo, para médicos especialistas, médicos afiliados a los colegios médicos, posgradistas y rurales, estudiantes con carnet. ¿Alguien del público en general puede asistir también? Por supuesto que sí, ¿ya? Porque básicamente, como ya médicos especialistas, público en general, aquí está en el primer punto. Exacto. ¿Sí? Porque como ya hemos mencionado, este es un problema multisistémico, es la sociedad la que tiene que empoderarse del problema, que tiene que aprender a alimentarse bien. De hecho, nuestros pueblos indígenas, que es precisamente donde hay una más alta incidencia, dejó de alimentarse bien, como ustedes ya lo han mencionado, y por eso es que en la Sierra Central pues esto es más alto. Ahí suben los porcentajes. Suben los porcentajes, pero mire que en Pichincha tenemos 12%, pero 12% de aproximadamente 1,5 millones de niños hace que sea la provincia que más alto porcentaje de desnutrición tenga en el país. El 12%. El 12%. Ya. Y eso también debe ser variable en Pichincha, seguramente en Quito baja, pero en áreas rurales se potencializa, y en promedio áreas rurales de la gran ciudad está sucediendo, y por supuesto también en las parroquias rurales. Pero entonces, por eso es que es bueno que lo haya mencionado el arquitecto, que hay gente joven, y yo lo voy a mencionar concretamente. Nos ha impresionado gratamente y se ha comprometido también la reina de Quito. Hemos hablado con ella, ellos están realizando un proyecto en desnutrición crónica, y claro, estamos uniendo todas estas fuerzas para poder sacar adelante un proyecto que tiene que ver con cambiar los esquemas de alimentación, llegar a una dieta equilibrada. Habíamos empezado a decir, los 6 primeros meses, lactancia materna, sí o sí. Sí o sí. Ajá. No existe. No hay alternativa ahí. Raramente yo he prescrito una fórmula en estos 30 años. Ya cuando la madre no puede dar realmente alguna cosa, sí. Cuando la madre no existe.
¿O no existe? El tema es que la evidencia demuestra en estos pueblos de la África, en que las madres están, pero también con problemas graves de desnutrición, todavía ellas pueden alimentar a sus hijos a pesar de estar en esas condiciones. Entonces, la leche materna es una maravilla, es una maravilla. Los 6 que la primeros desperdiciamos. meses, sí o sí. Sí o sí. Luego viene ya pues la introducción de la alimentación complementaria, que tiene que ser equilibrada. Esto quiere decir que haya una proporcionalidad adecuada de todos los nutrimentos, por decirlo en forma general, de los granos, las hojas verdes, los otros vegetales, lo que acompañamos, la proteína, los ácidos grasos. Todo esto tiene que estar programado, tiene que estar planificado para que realmente tiene que haber un acompañamiento para que la gente sepa que la alimentación está determinando, que es en los 2 primeros años del cerebro. Entonces ahí nos va bien con los ácidos grasos insaturados de origen vegetal, por ejemplo, los de origen animal también. Pero entonces todas estas cosas que hay que manejarlos en el primer nivel, debe haber pediatras en ese primer nivel, para que den una orientación adecuada, para que evalúen cómo van las destrezas de los niños. Muchos niños nacen y desde la concepción tienen problemas que pueden haber afectado al sistema nervioso, y entonces hay que hacer ese diagnóstico. Pero por desgracia, bueno, era de haber traído una gráfica del carnet que tiene el ministerio, en donde usted ve que simple y llanamente la curva de crecimiento no se corresponde. Es decir, las X y las Y no cuadran. Y entonces decimos, ¿cómo se puede hacer una evaluación de crecimiento si ni siquiera la curva está bien hecha? La curva de peso, la curva de talla está bien en el carnet actual. Pero en el carnet actual no existe nada sobre neurodesarrollo. Ni siquiera la evaluación. No hay evaluación del neurodesarrollo en el país. Esta es una realidad. Y entonces ahí asientan que se pasen por alto pues muchísimos problemas. Las vacunas, ¿qué tan importantes son además para el tema de la desnutrición? Totalmente necesarias. Terminan ligándose al tema. Se garantiza que el niño tenga buena salud, que no enferme, porque ese es el otro problema. Si no tenemos agua potable, como se ha mencionado, pues desgraciadamente las parasitosis, las infecciones van a diezmar la salud de los niños, y fuera de este problema de malnutrición, pues está el otro, que con las enfermedades se complica mucho más. Yo no quiero dejar sin mencionar un tema que es sumamente importante y que va a ser parte de estas resoluciones del Congreso, que hay que trabajar no solamente en el neurodesarrollo de los infantes, también de los adolescentes. Porque ¿qué está pasando con nuestros adolescentes? Ya se ha mencionado, aproximadamente 200,000 jóvenes se gradúan todos los años. Solo 50,000 pueden acceder a la universidad, y los demás. Entonces estamos pensando que sería bueno que este gobierno y todos los gobiernos hagan por fin una coalición en beneficio ya de los jóvenes, a través de educación o profesionalizar todas estas profesiones técnicas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la diversidad que tenemos en nuestro país, que se aproveche el gran valor que en el mundo tiene en este momento el deporte, el arte. Fíjese cómo hay ya muchos jóvenes de 16, 17, 18 años que por practicar un deporte realmente ya han solucionado su vida y la de muchas generaciones, y esto hay que hacerlo en las instituciones educativas también. Por eso tienen que involucrarse varios ministerios para que se haga algo que de hecho ya lo han empezado a hacer algunas instituciones deportivas, pero que se debe precisamente eso, institucionalizar, para aprovechar las oportunidades, las facultades que todavía se preservan frente a las otras que habíamos hablado antes, de complejidades pues en trabajos de otra índole, y a la que desgraciadamente los niños que se afectaron de desnutrición crónica ya no podrán acceder. Así es, doctor, muy gentil, arquitecto, también por haber estado aquí. Les vamos a invitar para después del Congreso que puedan venir nuevamente y poder contar qué es lo que se recogió, cuáles fueron las conclusiones, qué es lo que se manifestó, qué es lo que queda después de este Congreso. Para finalizar, hagámosle nuevamente la invitación a la gente para que participen en este Congreso 14, 15 y 16 de febrero. Muchísimas gracias, arquitecto. Los esperamos en las instalaciones de la Flaxo, 14, 15 y 16 de febrero, donde estaremos reunidos estos 3 días
socializando, hablando, mirando resoluciones, propuestas de cómo podemos coayudar para que esta lucha desigual, desafortunadamente desigual, la empecemos a ganar. Importante hacer mención de las entidades que están organizando este congreso: el Colegio Médico de Pichincha, el Decenio de Naciones Unidas, UNITAR, que es el brazo operativo de la profesionalismo y la capacitación de Naciones Unidas, el Consejo Consultivo de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil y, muy importante, ya lo dijimos, muy importante, la Vicerrectoría Internacional de la Universidad Santander de México. Entendemos de que tal vez el eje transversal más importante en la lucha es la educación y la capacitación, y la universidad está muy empeñada en que estos programas de capacitación, de hecho ya lo conversamos en una reunión con la Secretaría, podamos empezar a capacitar en territorio, no solamente a los profesionales de la salud de los que hablaba Carlos, que hacen la atención primaria, sino a los líderes de esas comunidades, que son los que generan confianza. Esas personas que viven allí, que están todos los días, que son parte de la comunidad, también deberíamos capacitarlos para que sean ellos los que se encarguen de socializar. Así que los esperamos, las inscripciones están abiertas. ¿A qué números? ¿De dónde cómo pueden inscribirse? Se pueden comunicar directamente con el Colegio Médico de Pichincha, y si no, nosotros le estamos dejando un boletincito para Aquí que está. Ahí aparezcan los números. Lo vamos a poner también en la edición de ese programa, ¿no? El correo del grupo de inscripciones, que también ya está vigente y listo para que podamos hacerlo. Así que los esperamos a todos. No es un congreso médico, Carlos, no es necesariamente un congreso médico. Esto es un congreso multidisciplinario donde, como lo decía Carlos, estará el público en general, la empresa privada, la sociedad, la academia, muchas personas que hoy en día están mirando la desnutrición como un problema normal. La Reina de Quito estará haciendo una ayuda también, porque ella tiene un proyecto. El Reinado de Quito se gana ahora no solamente con belleza, sino con un proyecto de emprendimiento. Y el proyecto de emprendimiento de ella es justamente la desnutrición crónica en Quito, porque siempre hablábamos de que la desnutrición crónica está en la ruralidad. Mentira. La ciudad de Quito tiene índices altísimos, Guayaquil tiene índices altísimos, Cuenca tiene índices altísimos, y eso también hay que mirarlo. Así que muchísimas gracias. Y muy gentil arquitecto, muy gentil doctor. Primer Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica en el Crecimiento y Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes. Además, 2024, de 8 a 18 horas 30, esto es en Aflaxo, Ecuador, 14, 15 y 16 de febrero. Más información pueden llamar al 0999, 39 en total, ¿sí? 393-731 o al 099-785-6499. Van a ver los números también aquí en pantalla para que se puedan comunicar con para pedir información y participar de este congreso, primer Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica Infantil. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y el arquitecto José Antonio Rocha, quien es coordinador de este primer congreso. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.